Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, bien. ¿Para dónde Muy estás? bien, gracias. Buenas tardes, Rachel. Buenos Gracias, días, creador. buenas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Cómo anda todo? Hola, hola, ¿cómo está, señora Dina, cierto? Karina. Ah, Karina, sí. ¿Cómo está? Qué bueno verla. Sí, bueno, vamos a empezar un momentico. Bueno, son ahí 36, 1:36 p.m. Vamos a comenzar entonces hoy, Baruch Hashem, el estudio de los domingos del libro Así una vida plena de sentido. Esta mañana tuvimos unos inconvenientes técnicos, entonces vamos a empezarlo ahorita, unas horas más tarde. Entonces, estábamos hablando, la última clase que tuvimos, el domingo pasado no tuvimos clase porque estaba de viaje. Entonces, el domingo antepasado que hablamos sobre el hogar, que es lo que el libro estaba trayendo aquí, sobre cómo se construye un hogar sano. Y hay una cosa que vamos a hablar hoy que es una realidad en todos los hogares, incluso hogares judíos, o sea, entre todas partes puede acontecer esta situación y es que siempre va a haber situaciones problemáticas, van a haber problemas. Esto no es, eh, esto no es algo, digamos, aislado, es algo que ocurre en cualquier hogar, pero precisamente lo que nos va a enseñar el libro aquí es el revés, pues a través de estas palabras de Rabino Simon Jacobson, es precisamente cómo poder o consejos generales de cómo enfrentar estos problemas. ¿Ya? Por eso estamos en la página 114, que el título dice, ¿qué sucede cuando aparecen problemas en el hogar? La clase antepasada, pasada, pues estábamos hablando precisamente de la importancia de poner el hogar como algo muy importante, valga la redundancia, en la vida de cada quien. O sea, salimos a trabajar, cada quien se ocupa de sus oficios, pero el hogar es algo que tenemos que construir con sumo cuidado y que debe ser lo más importante para nosotros. Y también hablábamos de la importancia que debe ser el cónyuge para el otro. O sea, incluso hablábamos de que es más importante que los hijos, en el sentido de que deben siempre procurar construir ese tiempo de calidad, esa dedicación hacia el otro. O sea, el hogar no es solamente los hijos, de hecho, el pilar del hogar son los padres y por lo tanto hay que cultivar esa buena relación entre los cónyuges y, y precisamente mientras eso esté bien, obviamente los hijos y todo lo demás, la atmósfera del hogar va a ir mejorando también, va a ir siendo una buena atmósfera. Y aquí lo vamos a ver precisamente en este título. ¿Qué pasa entonces cuando surgen problemas en el hogar? ¿Verdad? Aún en un hogar donde toda familia está poniendo lo mejor de sí misma,
puede haber problemas. Aún en aquellos hogares perfectos, siempre va a haber problemas, porque eso es normal. Eh, los seres humanos tenemos cada quien maneras de ser, cualidades diferentes, que precisamente en el hogar tenemos que ir refinando y en la medida, como vamos a ver, en la medida que se tienen hijos también, ese proceso se potencia más. Entonces, siempre puede haber problemas en un hogar. Cada problema debe ser elaborado con los ojos puestos en una solución a corto plazo y otra a largo plazo. O sea, los problemas, primer consejo, los problemas se enfrentan, los problemas se abordan. No es bueno evadir los problemas, no es para nada bueno. Los problemas hay que abordarlos, hay que ocuparse de cómo resolverlos y hay que mirar cómo se resuelven en el corto, mediano o largo plazo. ¿Ya? Pero los problemas sí o sí se tienen que enfrentar. No es correcto darle la espalda o dejar que los problemas sigan creciendo. No, los problemas tienen que confrontarse y por eso es necesaria una buena comunicación de pareja. ¿Ya? Las cosas deben tener la libertad de expresarse sin llegar a veces a los enojos y todo esto. Y dice aquí, eh, cada problema debe ser elaborado con los ojos puestos en la solución. Un segundito, estoy mirando acá. Sí, con los ojos puestos en la solución a corto plazo y otra solución a largo plazo. Pues el problema inmediato suele ser el indicador de un problema más profundo. O sea, Rebe nos dice, si hay un problema en la pareja, generalmente, o en el hogar, generalmente esto es porque hay un problema mucho más profundo. O sea, esto no surgió de la nada. Cada vez que aparece un problema, es en especial uno serio, un problema serio, debemos examinar la dinámica entre los padres. Escuchen eso. Cuando surge un problema en el hogar, entonces, ¿dónde debemos examinar? En la dinámica, es decir, cómo es la relación, cómo es el comportamiento de los padres. A veces los padres no entienden por qué sus hijos tienen ciertos problemas y resulta que no se dan cuenta que ellos de una u otra forma, consciente e inconscientemente, fueron causantes de eso. Yo me reuní siempre que visito algunas comunidades, me reuní, hay espacios como para citas, para reunión con las personas. Y una vez fue un padre preocupado por su hija, porque su hija al parecer no podía tener eh, o fracasaba en sus relaciones de pareja. Y él pensaba que si pudiera dar una bendición o algo así, de pronto, que estaba preocupado por su hija y de verdad estaba preocupado con mucha sinceridad por su hija. Pero él estaba entendiendo el problema pensando incluso que de pronto si era que le habían echado algo a su hija, mal de ojo, brujería, no sé. Entonces, yo le dije que quería hablar con su hija y, y él la trajo entonces en una siguiente reunión. Ya obviamente es una persona mayor la hija, no es una adolescente. Y ella me expresó algo que para mí me dejó marcado, siempre lo traigo, o sea, me pareció muy sorprendente. Esta chica, yo ¿por qué le dije al papá que quería hablar con la hija? Porque yo supuse que muchos de los problemas tenían que ver de pronto precisamente por la y este hombre no es un mal padre, simplemente en su momento, pues, ajá, a veces uno ignora muchas cosas que hoy día estamos estudiando, como este libro que es tan valioso. Y la muchacha, pues, estaba sola conmigo, o sea, estábamos en una reunión aparte, y, y me dijo que no sabía qué se sentía amar, ya, y que ella ha tenido relaciones de pareja y todo, pero que no sabe qué es el amor. Muy curioso esto. Las personas que han estado de pronto acá en mi mesa llamada, les he compartido esta historia porque yo también aprendo mucho de cada uno de mis alumnos también. Ella me preguntaba con una sinceridad, me decía, no sé qué es amar, no sé qué es esto. Eh, y ella misma me decía, yo no recibí amor. O sea, en mi crianza siempre fueron muy estrictos conmigo. Mi papá fue siempre muy estricto y yo no sé lo que es el amor, no recibí afecto. Y eso en psicología se puede explicar, porque en esa etapa donde los niños están desarrollando de su personalidad, precisamente es muy importante el afecto, que eso ya lo estudiamos en la parte que habla el libro de la niñez, sobre la etapa de la niñez. Y esta joven, ella misma era consciente y decía, debe ser porque yo nunca tuve un cariño, o sea, como tal.
Y esto es doloroso, o sea, es sorprendente y al mismo tiempo doloroso. O sea, una persona que dice, no sé qué es el amor, no sé qué se siente eso, nunca lo he experimentado. Y aquí vemos un caso precisamente muy tangible, real, de cómo este padre preocupado por su hija pensaba en todas las cosas menos que él de pronto tenía que ver con el problema de su hija. ¿Ves? Eh, y eso es lo que está diciendo aquí el libro. Dice, cada vez que aparece un problema, en especial uno serio, debemos examinar la dinámica entre los padres. Este es uno de los retos más grandes que tenemos como padres, ¿ya? Porque, porque ser padres, y sobre todo en el seno del hogar, implica precisamente tener que comportarnos bien, o sea, comportarnos derechito, como dicen por allí. ¿Por qué? Porque siempre hay ojitos que nos están viendo, los hijos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que queremos tener autoridad, la autoridad para corregir, la autoridad para llamarle la atención, y por lo tanto, eso implica ser ejemplo. Y al ser ejemplo, implica que yo debo corregir muchas cosas y es un esfuerzo mayor. Ya de por sí tener una pareja es un reto, porque va precisamente a hacerlo salir a uno de su situación de confort, nos va a forzar, a empujar a ser mejor, a prestarle atención a las cosas que nos dice la pareja, etcétera. Pero cuando llegan los hijos, que eso se le llama hogar, hogar no es solamente esposo y esposa, sino ya la familia, los hijos, entonces pueden surgir problemas y a veces nosotros como padres somos conscientes o inconscientemente los causantes de los problemas. Por esa razón es donde ese es un paso de refinamiento todavía mucho más grande de cuando tenemos que ser ejemplos. Por ejemplo, siempre hablamos de hay personas que les gusta, dicen, no, yo no me gusta enseñar, pero bueno, ahí ya tenemos una labor de enseñanza con nuestros hijos y para enseñar una cosa fácil, pues entre comillas, es ir a dar clases en una escuela, preparar un material de clase, una enseñanza, o en una yeshiva o lo que sea. Y otra cosa es enseñar con los actos. Eso demanda una corrección de nosotros, precisamente. Y de por sí ya nosotros tenemos una lucha personal por corregirnos. Pues marido y mujer, dice aquí, deben desarrollar un modo saludable de comunicarse entre sí. La comunicación es vital. Es vital la comunicación. Si no hay comunicación, se pueden agravar los problemas. Y si no se enfrentan los problemas, precisamente esto va a agravarse. Esto a su vez da un buen ejemplo a los hijos, o sea, el tema de comunicarse entre parejas. Además, madre y padre forman un poderoso equipo de resolución de problemas. Madre y padre son los que tienen la experiencia y ojalá también la sabiduría, el conocimiento para poder enfrentar los problemas. Un segundito. Ya, disculpa. Es importante recordar que la mala conducta de los hijos suele ser el resultado de actitudes parentales. Esto es una cosa también importante. O sea, hay que analizar eso. Hay que analizar eso. Cuando los hijos tienen comportamientos un poco rebeldes o están haciendo algo inadecuado, uno generalmente, o sea, no sé, esa es la tendencia innata con la que fuimos creados o nacimos, es precisamente de que se nos hace difícil. Bueno, no fuimos creados así, pero después del pecado de Adán, a veces se nos hace difícil identificar ese mal interno, porque el mal antes estaba afuera, externo, como ya hemos estudiado. Pero al momento que Adán pecó, jamás interiorizaron ese mal interno. Y es por eso se nos hace fácil ver, evidenciar las cosas hacia afuera, en los demás. En nosotros mismos es muy difícil a veces. Y una manera en que uno, si uno es cuidadoso y si uno en verdad se toma en serio la crianza de los hijos, uno está analizando su comportamiento, analizando qué palabras dicen, analizando si se la escucharon a uno, dónde la escucharon, en el colegio, en la escuela. Pero precisamente cuando pasa una situación con los hijos desde pequeñitos, y sobre todo pequeños que están inmersos en el hogar, no están saliendo mucho, están prácticamente dependientes en el hogar, cuando empieza un mal comportamiento o una mala cualidad a aflorar,
uno debería preguntarse primeramente, ¿será que lo vio de mí? ¿Será que yo le estoy dando un mal ejemplo? ¿Será que de pronto consciente o inconscientemente vio algo que no debía ver? Por eso dice aquí, es importante recordar que la mala conducta de los hijos tampoco es una regla que está diciendo siempre, no estamos viendo siempre ese resultado, a veces puede ser, como dije, malas compañías, puede pasar también con la escuela que escuchan. O sea, uno tiene que estar muy cuidadoso de los hijos. Es importante recordar que la mala conducta de los hijos suele ser resultado de actitudes parentales. O sea, de pronto lo vieron en los padres o lo vieron en parientes, obviamente hermanos, tíos o hermanos de los padres, etcétera. Y uno tiene que ser muy cuidadoso también, a pesar de que hay familias y todo esto, los hijos son como un diamante, como un tesoro. Entonces uno tiene que buscar la manera de alejarlos de cualquier tipo de conducta dañinas y en la medida que van creciendo, enseñarlos a protegerse o identificar precisamente las cosas que no están bien. Sin cambiar estas actitudes, no podemos esperar ningún cambio serio en nuestros hijos. O sea, si no cambiamos las actitudes de nosotros como padres, no podemos esperar ningún cambio serio en nuestros hijos. Y ese es uno de los problemas que muchas veces escucho cuando hablo con las personas. Están preocupados por sus hijos, pero ellos en verdad no hacen ningún esfuerzo por cambiar la manera en que se comportan en casa, etc. Los padres deben alzar la vista más allá de su propio ego cuando se ocupan de sus hijos. Otra cosa de los problemas, cuando hay problemas de pareja, a veces los problemas se extienden por el simple o por el puro ego, vamos a decirlo así. Entonces no se hablan, entonces ponen a los hijos de por medio, ves dile a tu papá o ves dile a tu mamá, ¿ya? Entonces, los hijos se ponen en un ambiente bastante incómodo, o sea, bastante incómodo, y solamente por el ego, el ego. Este ego va causando daño, es lo que estaba diciendo aquí. Entonces, si no cambiamos nosotros esto, ¿cómo vamos a esperar un cambio a nuestros hijos? Ahí está el punto. Si yo entiendo que la educación de mis hijos es mi responsabilidad hasta que ellos tengan ya uso de razón, ¿ya? Entonces, yo tengo que procurar hacer todo lo posible, todo lo que me toca a mí, por enseñarles todo lo mejor, por protegerlos, por guardarlos, alejarlos de todas aquellas cosas que le pueden hacer daño. Después de que ellos ya son conscientes, ya son adultos, cada hijo es responsable delante de Dios. Eso también lo enseñan los sabios y lo aprendemos, por ejemplo, de nuestro patriarca Isaac, que tuvo a Jacob y a Esab. Los sabios tuvieron la misma educación, la misma casa, pero al final de cuentas uno, después de que murió el papá, se hizo un rashá, o sea, aparentaba mostrarse como un sadik y no lo era. Y se mostró, o sea, era un rashá. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿acaso Isaac no le enseñó bien a Esab? Eso va a un tema que explican los sabios, que es el tema de las almas. Cada alma es diferente. Solamente miren aquellas familias que tienen varios hijos. ¿Ya? Pueden ser los mismos papás, obviamente, pero son personas completamente diferentes. Son niños completamente diferentes. Hay niños un poco más calladitos, más pensativos, un poco más introvertidos, y otros niños que son con bastante energía, saltan, hablan. Entonces, ese, ese tema también uno tiene que mirarlo. ¿Por qué surge todo esto? Las almas. ¿Quién pone las almas en los cuerpos? Hashem. Los padres cumplen una función precisamente de ser socios en la creación de estas vidas, pero el alma, la vitalidad de ese niño la pone Hashem, o de esa niña la pone Hashem. Cada alma es diferente. Y por eso nuestra obligación es educarlos, pero llega un punto en que ellos tienen su propia responsabilidad con Hashem. Por eso, incluso en el tema del judaísmo, y por extensión también hay una discusión grande, pero se enseña sobre noajidas, que la mayoría de edad para los adultos, los jóvenes, o sea, mayoría de edad en cuanto a responsabilidad de misbot es 13 años, y mayoría de edad para las chicas en cuanto a su responsabilidad con Dios es 12 años. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué más aprendemos? Por ejemplo, el rey David. Un gran sadí como el rey David. Y vemos hijos problemáticos que tuvo el rey David. Bastante problemáticos.
o hay mucho, ya hemos hablado un poco de esto en algunas clases, de pronto algunos no han estado, pero hemos hablado que ahí está el punto de la responsabilidad de los padres de darle sí o sí todo lo que nuestros hijos necesitan saber, y no es mandarlos a la escuela. Ya es que estamos hablando aquí, Hervé no está hablando de la escuela, Hervé está hablando del ejemplo en casa, de la educación en casa. Eso es educación realmente. Lo otro, Hervé lo dijo atrás, más atrás en el libro, es una manera en que se le enseña al hijo a tener un oficio. Es decir, se le enseña las matemáticas, a aprender todo lo que necesita saber y después ir a la universidad. Entonces, todo esto es importante, sí, muy importante. Pero esto no le hace obligatoriamente una buena persona. Lo que lo hace una buena persona es la educación que recibe en casa, los valores que se enseñan en casa, lo que él ve en casa. Eso es muy importante. Ahora. Perdón. Entonces, eso es una cosa más importante. Por eso dice aquí, no podemos esperar ningún cambio serio en nuestros hijos. Sí, sin cambiar estas actitudes que nosotros somos modelos a seguir de nuestros hijos hasta cuando ya ellos empiezan, digamos, a abrir su mundo. Pero al principio somos los superhéroes de ellos, los superhéroes de nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, los padres deben alzar la vista más allá de su propio ego cuando se ocupan de sus hijos. Entonces hay que dejar los egos de lado sabiendo que hay una función más importante que yo, que son mis hijos. ¿Cómo les educo? Tengo una discusión en pareja, pues entonces debo también, como dice uno, tragarse ese orgullo en aras de educar a los hijos, ¿ya? En aras de hacer las cosas bien. Un padre debe evitar entrar en combate con su hijo. Pues me salté un pedazo. Solo entonces, dice, repito, los padres deben alzar la vista más allá de su propio ego cuando se ocupan de sus hijos. Solo entonces pueden evaluar correctamente el problema entre manos y determinar a un plan de acción. O sea, solamente cuando quitamos el ego de lado es que podemos tal vez ver el problema, es lo que estamos diciendo. Cuando una persona deja su ego de lado y dice, uy, mi hijo está haciendo o repitiendo algo que yo hice o que me veo en algún momento, entonces eso es ser humilde. Dejó el ego de lado, o sea, está trabajando su ego ahí. Solamente en ese momento yo puedo abordar el problema porque en verdad me concientizo de ese problema y puedo empezar a mirar un plan de acción. Tengo que decirle a mi hijo, obviamente eso no está bien, tienes que, no puedes hacer esto, y al mismo tiempo yo tomar acciones para, no, la idea no es ocultarme, sino corregir, obviamente, las cosas que tengo que corregir. Un padre, dice aquí, debe evitar entrar en combate con su hijo. Combate, pues, esa discusión de tú a tú, vamos a decirlo así. En una relación de padre, entre padre e hijo, la responsabilidad de comunicarse siempre está en el padre, que es el que tiene más experiencia y conocimiento. O sea, un padre no puede entrar en discusión de tú a tú, o sea, no son lo mismo. Padre e hijo son diferentes roles, y el hijo también debe respetar el rol del padre, y por eso hay que enseñárselo. Respetar el rol del padre no es imponerle el rol del padre, no es enseñarle con miedo. ¿Ya? Eso es otra cosa también importante. No es enseñarle a tener miedo, porque siempre el castigo, siempre el castigo. Y de pronto le pegan, que ya hemos hablado que no es una buena práctica esto de violentar. Pero el padre tiene que imponerse dentro del respeto. O sea, es que el liderazgo, vamos a decirlo así. El liderazgo, por ejemplo, si ustedes miran lo que son, yo, como ya saben, yo soy ingeniero también, y yo trabajé en Medellín, por ejemplo, en Colombia, en una empresa, y el liderazgo, o sea, el cargo de líder que le dan un jefe de producción, un jefe de calidad, lo que sea, pues es un cargo, eso ya está determinado. Pero el liderazgo como tal es algo que el respeto que uno se gana de sus subordinados o de las personas que están a cargo de uno, no es simplemente porque uno sea el jefe, sino por la manera como uno es con ellos, si es justo con ellos, si ellos ven también que de pronto uno también les entiende, se pone en sus zapatos, etcétera, que uno también entiende sus derechos también. Entonces, eso permite que uno se gane el respeto de ellos. Lo digo porque yo lo viví. Yo lo viví cuando yo empecé a trabajar. Tuve trabajadores bastante conflictivos, y algunos no me querían obedecer al principio, tuve que capacitarlos, etcétera. Me tocó empezar un proceso de educación en esa empresa, ¿ya? Para mostrarles a ellos por qué yo les estaba diciendo que había que cambiar ciertas cosas.
y ciertos tiempos y ciertos movimientos y ciertas cosas del lugar. O sea, estaba haciendo un proceso de optimización de tiempos y movimientos en la planta. Entonces ellos a veces lo veían como que lo veían como que les molestaba, como que les estaba quitando su comodidad, porque ya estaban acostumbrados así, llevaban años haciéndolo así, etcétera, etcétera. Era una empresa pequeña realmente que estaban comenzando, pero, o sea, tenía una buena producción, un buen mercado, pero la planta, las instalaciones no eran muy grandes. Y tenía una producción no muy grande, o sea, diaria, una producción no muy grande, pero entraba uno a las 7:30 de la mañana y salía a veces 10, 11 de la noche. ¿Ya? Y precisamente una de las cosas que yo vi fue, no, esto no puede ser, o sea, esto no es calidad de vida. ¿Cómo puede uno prácticamente ir a dormir a su casa, ni estar con la familia, sino a dormir para despertarse el día siguiente para estar otra vez en la empresa? Y el sábado también, hasta a veces 10 de la noche, ¿ya? Entonces, yo empecé un proceso de optimización y le dije, esto no lo pongan aquí, esto lo vamos a hacer acá, esto tiene que durar tanto tiempo. Les empecé a sacar de su situación de comodidad y obviamente saltaron y algunos se molestaron y algunos me retaron. O sea, como que usted ya viene aquí a cambiar las cosas. Yo le dije, pero me acuerdo una vez uno que me habló muy feo y yo le dije, ven acá, pero ¿por qué me hablas así? O sea, yo, ¿qué piensas? Que porque tengo un título de ingeniero yo pienso o me creo más que tú, le decía yo. Somos iguales, solamente que yo tengo un trabajo que hacer y entonces me acuerdo que en la medida que empezamos a hacer esos cambios, hubo momentos críticos en la producción donde yo me metí también a ayudarlos a trabajar. ¿Ya? Y eso, yo no era mi plan, pero cuando eso estaba yo recién graduado de la carrera y entendí que eso generó hacia ellos un respeto hacia mí. ¿Ya? El hecho de ponerme en sus zapatos, el hecho de, y al final, el más problemático, vamos a decirlo así, al final de todo este proceso que duró varios meses, se duplicó la producción, se triplicó incluso la producción y salían 5 de la tarde. Miren lo que se logró durante varios meses. O sea, se optimizó la producción en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, y ellos salían temprano. Y yo les empecé a capacitar en todo este transcurso de esos meses. La capacitación normalmente que se da es en buenas prácticas de manufactura, temas de higiene, todas estas cosas, pero yo me salí de ese esquema de capacitación y yo les capacitaba en mi oficina en el tema de tiempos y manejos, algunas cosas de producción, les hablaba incluso de la familia, el tiempo de calidad, les explicaba por qué, porque ellos lo sentían como que tenían que esforzarse solamente para traerle más dinero al dueño de la empresa. Yo le decía, pero es que ustedes no se dan cuenta que ustedes también salen ganando, también va a cambiar su estilo de vida, también van a salir más temprano, van a poder compartir más tiempo con la familia. Y empecé a capacitarlos todo, o sea, le empecé a mostrar, le empecé a concientizar de por qué el cambio no era solamente en aras del dueño de la empresa, sino para todos nos beneficiaba. A mí también, yo salía más temprano y ellos tenían familia. En ese momento yo estaba soltero. Entonces, eh, cuando se logró todo este cambio, me acuerdo que el más problemático se me acercó, me dio la mano y me dijo, ingeniero, mis respetos. Me dijo así. Ya, desde ese momento por adelante, todo el ambiente cambió, o sea, todo era muy diferente. Entonces, eso más o menos es también lo que ocurre en casa. El respeto no es, tienes que obedecerme porque soy tu papá. Pero ¿por qué papá? No sé, dije y ya punto. No, así no es. Explicando las cosas, mostrándolas. Mi hija me preguntó, ayer estaba preguntando, de hecho no te respondí. Estaba preguntando, ¿cómo fue que preguntaste? Que si metían agua caliente con agua fría, si cómo quedaba, si quedaba frío o caliente, si metían la misma cantidad de agua caliente con agua fría, ¿cómo quedaba el agua? Si era fría o caliente. Es una buena pregunta, no sé por qué se le ocurrió. Y yo le dije, eso se llama ley cero de la termodinámica, le dije yo. La ley cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos de diferentes temperaturas se ponen en contacto, va a llegar un punto donde las temperaturas se van a equilibrar. Entonces, eso es ley cero de la termodinámica. Ayer me preguntó, no, esta mañana temprano, que si por qué los aviones volaban si eran tan pesados. Y uno puede decir, pero ya déjeme quieto, déjate preguntar tanta tontería. Pero no, yo le dije, mira, hay una cosa que se llama principio de Bernoulli, que yo también lo vi, mecánica de fluidos, y que el avión tiene una distorsión, que el fluido es un aire, el avión tiene las alas de una manera en que permite que la presión
del aire debajo del ala empuje hacia arriba, genera una fuerza de empuje. Entonces le mostré un video en YouTube de por qué los aviones volaban, donde explicaban con eso, con términos de física. Y así, o sea, yo trato, no soy el padre perfecto, pero yo trato de poner, de hacer eso que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en la medida que cuando uno tiene los hijos, cuando uno en verdad empieza a poner todo en práctica lo que aprendió. O sea, es fácil la teoría, no lee y dice, pero bueno, el reto viene cuando tenemos los hijos. Entonces, por esa razón, sí, el padre aquí es el que tiene el control, vamos a decirlo así, y no un control autoritario, no un control totalitario, no un control de obedéceme simplemente porque soy papá o soy mamá, sino un control de que debe tener sabiduría, donde debe enseñarle, donde debe saber entender al niño también con sus preguntas, debe guiarle. Por eso dice, el padre debe evitar entrar en combate con su hijo, ya que no es una relación, la relación de padre e hijo no es una relación de tú a tú, es una relación de responsabilidad, donde el padre tiene mayor responsabilidad de comunicarse, porque es el que tiene más experiencia y conocimiento, ¿ya? No podemos ponernos a nivel de nuestros hijos, porque en verdad nosotros somos los padres y tenemos una vida que ellos no tienen, o sea, tenemos una experiencia que ellos no tienen, que apenas están empezando a conocer, y por lo tanto no debe haber una relación de tú a tú. Y también enseñarles el respeto a ellos también, que no lo vean a uno simplemente o sea, está bien tener un poco de amistad, pero tampoco perder la autoridad, que no lo vean simplemente como el amiguito. Quizás no hemos hablado con suficiente sensibilidad, dice el Rebe. Quizás debemos encontrar un nuevo modo de hablar, una nueva perspectiva. Y esta es una de las cosas que a mí personalmente siempre me toma bastante tiempo. Me toma tiempo para a veces pensar, reflexionar. Cuando hay algo que me preocupa, cuando veo que hay algo que no está bien, de pronto de algún comportamiento de mi hija, me pongo a pensar, me pongo a reflexionar. ¿Por qué escuchó esto? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde escuchó esto? Y también después converso con ella. Ya, trato de conversar con ella y explicarle las cosas y buscar precisamente, como dice Rebe, el mejor modo. O sea, el mejor modo. No es simplemente, o sea, hay que tomarse el tiempo de en verdad analizar las cosas, no simplemente ser, como vuelvo y repito, autoritario y punto, sino en verdad tomarse, si sabemos que los niños son una responsabilidad, de tomarnos el tiempo de analizar qué pasó aquí, ¿ya? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué debo hacer? ¿Debo corregirlo a tiempo? Ya leímos una historia atrás cuando hablamos de la niñez, donde una pareja a fondo del Rebe estaba preocupada por su hijo porque no sabían ya qué hacer con él. El Rebe le dijo cuántos años tienen, le dijo creo que eran 14 años y el Rebe le dijo vinieron 14 años tarde a consultarme. Entonces, es el punto, se tiene que hacer las cosas a tiempo. Generalmente, he visto mucho eso. Los padres mandan a sus hijos a la escuela, claro que le dedican tiempo, procuran que tengan todo, tal vez sí le dan uno que otro consejo, le enseñan, pero realmente cuando viene el reto es cuando ya empieza la adolescencia. Y ahí vienen, rabino, no sé qué hacer con mi hijo, rabino, le he dicho, rabino, ¿por qué esperar ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ese es el punto. Tener que, los que no tienen hijos, pues están escuchando esto a tiempo. Los que ya los tienen pequeñitos, están escuchando esto a tiempo. Los que ya están grandecitos, pues aún así están escuchando esto a tiempo, pero ya no van a poder influir de la misma forma en sus hijos, porque ya son grandes y mucho más si están casados o lo que sea y les preocupa su vida. Por eso dice Rebe, debemos tomando el tiempo y debemos encontrar un nuevo método, un nuevo modo de hablar, una nueva perspectiva. Suele ser prudente buscar ayuda de alguien fuera de la familia. Suele ser prudente buscar ayuda de alguien fuera de la familia. Alguien que pueda juzgar el problema objetivamente. Alguien que tenga sensibilidad espiritual y comprenda los objetivos y valores de la familia. Aquí dijo en estas 4 líneas cosas muy importantes que incluso se pueden malinterpretar. Por ejemplo, suele ser prudente buscar ayuda de alguien fuera de la familia. ¿Cómo se puede malinterpretar? Cuando la persona, mujer u hombre, de los cónyuges, empiezan a contar sus problemas familiares con otras personas. Ya. Pero está diciendo aquí Rebe que debe buscar ayuda, sí, pero eso no está diciendo que vayas a hablar con todo el mundo tus problemas. Los problemas de familia se resuelven en familia. Está hablando además de eso, dice, alguien que pueda juzgar objetivamente. A veces mamá o papá, es decir, los suegros o las suegras, no son aquellos que pueden juzgar objetivamente. ¿Por qué? Porque están precisamente
parcializados hacia los hijos. ¿Mm? Entonces, por eso busca alguien externo, sí, a veces puede ser un buen amigo, Rebe lo dice, pero ¿significa que uno tiene que andar contando todo? No. Significa que uno tiene que saber escoger una persona con la que puede buscar un consejo. He encontrado personas que han hablado conmigo que tienen dos amigos. El amigo que le patrocina algo y el amigo que le va a decir, pero ¿qué estás haciendo? Pero la persona prefiere ir donde el amigo que le patrocina para no escuchar a aquel que le va a regañar. Hay personas que se engañan así. Saben que están haciendo algo que no es muy correcto, pero no le dicen nada al amigo que le va a decir cómo son las cosas. Prefiere ir donde el otro que le va a aplaudir y le hace sentir bien. Entonces, hay gente así. Eso es un autoengaño. El verdadero amigo es otra cosa que también le estaba enseñando a mi hija. El mejor amiguito, como ella dice, como ella habla, como ella dice, es mi mejor amiguita, mi mejor amigo. Entonces mi esposa y yo le hemos estado hablando de qué es mejor amigo, ya, que es algo muy preciado. Encontrar un buen amigo, dicen los sabios, es como encontrar un shidduch, como encontrar un compromiso para casarse. O sea, ¿es fácil conseguir pareja? No, no es fácil conseguir pareja. Un buen amigo, un buen amigo también es difícil de conseguir. Y por eso dice la Mishnah en Avot, hazte un rabino y adquiere un amigo. Hazte un buen rabino y adquiere un buen amigo. O sea, realmente lo adquiere, lo podemos traducir también como que compra un buen amigo, pero eso va a sonar como a soborno, va a sonar raro. Entonces, ¿pero qué quiere decir esto de compra? Pues cuando yo compro algo, es algo que me costó, no es gratis. Algo que yo tuve que dedicarle un esfuerzo, ya sea para ahorrar, para trabajarlo, para ganarme ese dinero y después comprarlo, adquirirlo. Entonces dicen, así de la misma forma se adquiere un amigo. Un amigo también requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación. Entonces conseguir un buen amigo no es fácil, es también difícil. Incluso un jabruto, un compañero de estudio, es como conseguir una pareja. Es difícil. Y a veces estas parejas también las dirige Hashem del cielo. Entonces, cuando aquí dice el libro que hay que buscar ayuda, cuando hay problemas en la familia a veces, y hay que buscar ayuda de alguien externo, no solamente que sea externo, sino que sea alguien objetivo, y no solamente alguien objetivo, sino alguien que pueda juzgar el problema sin estar parcializado, y alguien que pueda juzgarlo objetivamente. Eso no significa y contárselo a primero, sino buscar una persona con la que se tenga confianza, a veces es el rabino, ¿ya? A veces esa persona que, por ejemplo, cuando estuve en apartado, hay un día completo en el que yo estoy atendiendo personas, y algunos me ponen algunos problemas, algunos consejos que quieren, que de pronto que le puedo decir, y trato de ayudarlos. Entonces, eso es importante, sobre todo temas de pareja, es una de las cosas que más me consultan, ¿ya? Temas de pareja. Y eso es bueno, es alguien que no está, vamos a decirlo así, no le va a dar el lado a su esposo o a la esposa, sino alguien que es imparcial y que simplemente va a buscar el mejor consejo, sensibilizándose con los dos. Por eso dice Rebe, cuando hay problemas, suele ser prudente buscar ayuda de alguien fuera de la familia, alguien que pueda juzgar el problema objetivamente, alguien que tenga sensibilidad espiritual y comprenda los objetivos y los valores de la familia. Escuchen, y comprenda los objetivos y los valores de nuestra familia. Yo he hablado mucho en mis clases, porque son alumnos míos hace tiempo, saben, que me parece, o me parece no, la psicología entra parte de lo que es el ROFE, el médico. En este caso, un médico que trabaja de otro sentido, ya no solamente en lo físico, sino también en la mente, en emociones. Entonces, los psicólogos, la psicología es una ciencia que Hashem permitió que se revelara y que hace parte de lo que es un curador. Como dice la Gemara, Hashem le dio poder al curador para curar. Entonces, tenemos la obligación de buscar al curador, o sea, al médico. Tenemos la obligación. La psicología ayuda, sí, pero escucha lo que dice aquí. Comprenda esa persona que se ayuda, que comprenda los valores de nuestra familia. Resulta que también, a pesar de que la psicología es una gran ayuda, como siempre, en algo bueno que se revela en este mundo, se pega también el mal. También encontramos psicólogos que andan, digamos, apoyando o justificando con muchas opiniones lógicas, ciertos valores de esta sociedad moderna.
donde dice que el niño puede escoger qué quiere ser, etcétera, etcétera. Entonces, no todo psicólogo es bueno. Entonces, si voy a consultar a alguien que incluso me pueda ayudar en un tema, porque no todo eso se soluciona con un buen consejo de un rabino. Yo cuando estuve hablando con algunas personas, cuando visité la comunidad, como le dije, hay una persona que llegó con un problema bastante delicado y lo que hice fue contactarme con un abogado para ayudarle a esa persona. ¿Ya? Entonces, ahí está. No todo es simplemente un buen consejo o simplemente ten emuná, reza salmos. No, hay cosas que se necesita sí o sí actuar. ¿Ya? Y en ese momento, me acuerdo que yo me puse en contacto con esa persona, enseguida nos reunimos ahí, el abogado se reunió con nosotros y enseguida vimos una solución. ¿Por qué? Porque en verdad, yo dije, no puede ser que esto no se pueda hacer nada. Pero dije, vamos a ver, no conozco la ley, pero voy a consultar con alguien. Entonces, ahí está. Y Baruch Hashem, ahí empezaron a surgir luces de la solución. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, la ayuda cuando se busca un amigo, no es solamente aquel que te va, o verdadero amigo no es el que te va a avalar cosas que están mal. El verdadero amigo te va a decir las cosas de frente, vamos a decirlo así. Hay un dicho, una frase, pues, que decía Pitágoras, que era obviamente un pensador, un matemático, no era un filósofo, de hecho también. No era alguien de conocimiento de judaísmo o algo así. Pero él decía una frase que cuando yo la leí en la universidad me la guardé. Él decía, donde no tienes un amigo que te haga ver tus defectos, consíguete un enemigo que te haga tan gran favor. Así dice Pitágoras. Pero Baal Shem Tov lo dice de otra forma. Baal Shem Tov dice que Hashem siempre nos envía Shelihim, es decir, enviados que nos ayudan a ver los problemas que tenemos. Y a veces son enviados que nos confrontan de una manera dolorosa. Es decir, siempre va a haber personas que Hashem va a enviar para confrontarte y hacerte ver las cosas que estás haciendo mal. Y a veces esos enviados pueden ser los mismos hijos. ¿Ya? Un Sheliach de Hashem puede ser el hijo que viene con ciertas cualidades que yo tengo dificultades o que yo en mi vida tuve problemas con esas dificultades y ahora puedo ayudar a hacer que mi hijo no se crezcan estos problemas, sino abordarlos a tiempo. O que el hijo me hace ver problemas que yo tenía muy en el subconsciente. Cuando me tomo el tiempo de mirar cómo resolver el problema con mi hijo, encuentro que yo también tengo cierta dificultad sobre ese asunto y tal vez mi hijo me ayudó a ver el problema. Por eso dice aquí, volviendo al tema, ¿se necesita buscar consejo? Sí. Hay momentos en que los problemas del hogar necesitan sí o sí buscar consejos, exponerlo a alguien externo, no cualquier persona, alguien que les vaya a ayudar. Generalmente, a veces, la familia va a estar parcializada. La mujer que le cuenta los problemas a su mamá, generalmente va a hacer que su mamá de cierta forma tenga ciertas como decía, prevenciones o malos sentimientos hacia su esposo, ¿ya? Pero no es bueno esto, o sea, puede causar incluso problemas aquí porque desde el esposo con su mamá o viceversa también. El hombre que le cuenta todo a la mamá de lo que pasa con su esposa, no es esto bueno, o sea, este hombre está actuando de una manera inmadura. El hombre debe resolver las cosas con su esposa, ¿ya? Y si hay que buscar consejos, sí, a veces, pero no con las mamás. Las madres son muy emocionales y a veces terminan indisponiéndose con la pareja. Y después los esposos se arreglan y la mamá quedó con un mal sentimiento y ya no ve a la pareja igual. ¿Ves? Entonces, por eso también aquí revise, vuelvo y repito, buscar a alguien sí, pero no cualquier persona. Y alguien que tenga sensibilidad, alguien que sea objetivo y alguien que comprenda los objetivos y sobre todo los valores de la familia. La experiencia ha mostrado que los adolescentes, especialmente hoy, están más dispuestos a aceptar la orientación de amigos mayores y parientes que de sus padres. O sea, esto es no significa que esto sea lo correcto, pero es una realidad a veces. Yo tengo alumnos jóvenes que le decía a mi esposa, los veo como mis hijos. O sea, algunas chicas me han consultado temas de búsqueda de pareja y todo. Ahorita mi esposa va a empezar esta clase esta semana con la ayuda de Hashem, se va a organizar y sé que va a ayudarles muchísimo en este tema a las jóvenes también.
Entonces, pero a veces me han comentado eso. No me siento cómodo hablando esto con mi mamá o con mi papá. Ya. Está bien, eso es entendible, pero a veces se debe generar, si la relación es sana en la familia, los hijos van a tener la libertad de comentar, de preguntar cosas, ¿ya? De preguntar cosas que son importantes, que ellos las sepan y que tengan una orientación. Ellos están sin mucha experiencia y necesitan orientación. Habrán cosas que son muy privadas de ellos, que obviamente no las van a comentar, pero es importante que haya una buena comunicación también entre padres e hijos. Y de ahí la importancia de que no haya simplemente un dominio de yo soy el papá, sino también todo explicado, todo con orientación. Quizás siente que sus padres están demasiado decididos a imponer la autoridad, son demasiado evaluadores o demasiado proclives a considerar inmaduros a los adolescentes. Esta es una razón adicional para construir una vida sana en el hogar. O sea, si a veces, consciente o inconscientemente, nuestros hijos nos preguntan algo y le hacemos sentir tonto, le hacemos sentir mal, le hacemos sentir inmaduro, Shalom, obviamente va a haber un temor para seguir comentando las cosas. Y esa es donde decía yo el tema de ganarse la confianza, desde que haya buena comunicación, no solamente entre esposo y esposa. Esta es una razón adicional para construir una sana vida de hogar, para que se vuelva un lugar sereno para visitas de amigos y parientes, quienes pueden ofrecer ayuda a hijos necesitados del consejo de una persona mayor. Sobre todo, el amor es una herramienta más poderosa con la cual combatir los problemas. Sí, un hogar saludable debe ser llevado adelante con disciplina, pero aún esa disciplina debe contener amor. O sea, está diciendo, sí, hay que disciplinar, sí, pero aún la disciplina tiene que contener amor. O sea, a la gente le gusta mucho el tema cabalístico, hablamos de la Sefirot, Gesed y Geburah. Gesed es amor, Geburah es rigor, disciplina. Entonces, si están aisladas estas cualidades, no funciona bien. Aún Gesed debe tener algo de rigor, de disciplina, y aún rigor debe tener algo de amor. Es decir, debe haber un equilibrio entre esas cosas. Hoy, por ejemplo, estamos teniendo con una persona acá en la casa sobre el tema del Tania, la creación, portal de la unicidad, sobre cómo Hashem, su cualidad de amor, la tuvo que restringir un poco con su cualidad de rigor para poder darle paso al mundo. O sea que a través también del rigor, de la disciplina de Hashem, permite que el mundo pueda existir. Entonces el amor solo no es simplemente bueno. Por eso dice aquí, el amor es una herramienta más poderosa con la cual combatir los problemas. Sí, es claro que un hogar saludable debe ser llevado adelante con disciplina, pero aún esa disciplina debe contener amor. Este no puede ser artificial, o sea, el amor no puede ser artificial o superficial, pues los niños son muy sensitivos a la honestidad de las emociones. Por otra parte, reaccionarán con pura alegría cuando reciban el amor genuino de sus padres y lo devolverán, como está escrito en Proverbios, como el agua refleja una cara, un corazón responde a otro. Disculpen un segundito. Ok, ahí terminamos ese título. Después viene el otro título, que ya es un poquito largo, lo podemos dejar para la próxima clase, que es ¿cuáles son los papeles de los diferentes miembros de la familia? Eso es importante también. Bien, solamente es como para adelantar un poquito de los papeles de los diferentes miembros de la familia. En una empresa, vuelvo al ejemplo, si no se hace un manual de funciones, la empresa es un caos. Es decir, si la secretaria se mete a hacer cosas del jefe de producción y el jefe de producción hace cosas de los de compras, entonces ahí hay un caos. Ya, no va a funcionar bien esto. No va a funcionar bien. Por lo tanto, es importante definir los papeles, las funciones y obligaciones y responsabilidades de cada uno. Ahora, ¿quién define los papeles en la familia? Pues eso está precisamente definido en nuestra Torá, en la enseñanza de nuestros sabios. Por lo tanto, también hay que conocer cuáles son mis obligaciones como padre, como esposo, y también conocer cuáles son mis responsabilidades y las de mis hijos. Si yo tampoco sé cuáles son las responsabilidades de mis hijos y tampoco tengo claro cuáles son las cosas que ellos deben ir desarrollando, pues entonces tampoco
va a haber un buen desarrollo en la familia, va a haber caos, como en una empresa. Lo que estoy diciendo, o sea, es necesario definir cada quien su rol. Y también, ¿por qué? Porque a veces la mujer no puede entrar en roles del hombre, o sea, invadir los roles del hombre o el hombre invadir los roles de la mujer. Ojo, esto no significa que no haya cooperación entre los dos. Debe haber cooperación, debe haber ayuda. No va a decir, no, no, es que Rabino dijo que no puedo entrar en tu rol, por eso yo no te lavo los platos. No, yo no voy a lavar la vajilla. Entonces, no estoy diciendo eso. Yo ¿Entiendes? ya me voy a agarrar de ahí, Rap. Sí, por eso lo aclaré enseguida. Ya vi a alguien que estaba sonriendo. No, mentira. Yo dije, a mí el Rap me dijo que no puedo. Y ya. Sí. Entonces, no es eso. Debe haber colaboración, debe haber cooperación en la familia, en la relación de esposos, pero hay roles en los que uno no debe entrar con el esposo, como ya hemos hablado, como cuál, o con la esposa, como cuál, yo no soy el maestro o la maestra de mi esposo o de mi esposa. Somos iguales. Acuérdese del pasuk de Bereshit, que dice, la mujer fue sacada del costado del hombre, y hay algo que dice el Talmud, dice, no de arriba para que no se creyera más, no de abajo para que no fuera pisoteada, sino del costado para ser cuidada, y etcétera, etcétera. Esto está en el Talmud, muy bonita la frase, pero eso está en el Talmud, no es, no es así como que una frase de algún poeta, no, está en el Talmud. Entonces, eh, debe haber una, una armonía y obviamente hombre y mujer son diferentes y tienen luchas diferentes y también tienen trabajos diferentes. Ya hay cosas que uno no puede invadir ese trabajo también a veces de la pareja. O por ejemplo, de pronto desautorizar a la pareja. O sea, la pareja está llamando la atención al hijo, regañándolo, digamos, llamando la atención, pero el otro viene y les autoriza, entonces se está metiendo en el rol también. De hecho, vamos a ver que uno de los labores, de los roles más importantes en el hogar es el de la mujer también. ¿Ya? La mujer, por eso dice el Pirkei dice, escucha hijo la enseñanza de tu padre y la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Los sabios enseñan sobre eso, o sea que los dos tienen una labor de enseñanza y los dos tienen que saber cumplir esa función. Cuando hay hijos que de pronto se criaron después de un divorcio, o sea, se criaron con la mamá y la mamá no se ha vuelto a casar, etcétera, a veces esas hijas tienen, o esos hijos tienen una falta de uno, ¿cómo sería? Como de un modelo paterno, de un modelo sí, del modelo de lo que el hombre hace, ¿sí me entienden? En el hogar. A veces hay esa falencia, ¿ya? Entonces, todo esto es importante. Los papeles hay que entenderlos. Esto va a traer armonía. Ya, si no se definen o si uno no entiende cuáles son los roles de cada quien, no va a haber armonía, tal cual como en una empresa no va a funcionar bien si todo el mundo hace todo, se mete en todas las áreas a trabajar. No es así. Debe haber orden y cada cosa tiene que tener su papel, sus funciones, etcétera, etcétera. Ok, vamos a dejar hasta allí. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Todo bien, Rap. Más que pregunta, Rap, pues yo quería hacer comentario. Me identifico mucho con esta parte del libro porque justamente pues estoy pasando la etapa de ser papá de preadolescente y niño, entonces estoy experimentando la transformación de un niño que todavía te sabe decir, sí, papá, está bien, lo hago, a otra niña que te sabe decir, pero ¿por qué yo? Ajá. ¿No? ¿Y por qué no le dices a mi hermano? Y que te voltea los ojos cuando le pides algo, y que creen merecer el mundo entero, y que no les puedes exigir nada porque en verdad los estás ya violentando. Y es una búsqueda constante de equilibrio. La verdad, a mí me ha ayudado mucho el poder estudiar las clases, aunque no puedo estar a veces conectado todo el tiempo, pero las veo en las grabaciones y repaso el libro. Me ayuda para poder pues tener una iluminación o un norte, ¿no? Para poder tomar las mejores decisiones. Y más con la niña que ahorita ya está en la secundaria, que ya en un año más ya va a estar casi saliendo.
y que está en una etapa de, pues, de descubrimiento, ¿no? Que todos Sí. pasamos, que estamos ahí en la etapa de querer encontrar nuestro propia, nuestro propio camino, hacer nuestra propia voluntad, separándonos de la voluntad de papá y mamá. Y eso es muy complicado, ¿no? Tratar de darle esa independencia, pero sin que se rompan esos límites y las líneas del respeto, ¿no? Y la verdad me ayuda mucho y se lee fácil, pero es más complicado de lo que se lee. Sí, 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 así es todo un reto. Es todo un reto, sí, es Sí. todo un reto. Espero que haya más papás compartiendo esto. Hay que hacer un grupo que se diga, se regalan hijos. Y ahí sacamos todos nuestros traumas. Sí. Salud. Bueno, muchas gracias, Israel. Ahí tiene Ángela también la mano levantada. Adelante, Ángela. ¿Me escuchas, Ángela? Hola, hola. Ya no, es que acá hay como mala señal, Ah, ok. pero ya me ubiqué aquí en otro lado. Ujú. Sí, Rap, buenas tardes y a todos. Bueno, el Rap decía que en este caso las hijas Ujú. deben de buscar consejo para su hogar y no consultar pues en la medida con la mamá. Sí, porque pues sí, digamos que en mi caso, eh, pues mi hija que ya tiene su hogar, sí, ya hizo su hogar, ya tiene un bebé, pero pues yo pienso que pues uno como mamá obviamente quiere saber cómo está su hija, cómo va su hogar y en esa medida también uno pues aconsejar, ¿sí? Yo le digo a mi hija, por ese camino yo ya pasé y mira que ¿sí? Entonces, Ujú. y pues uno trata de aconsejar y bueno, ella no está conectada. Muestre, Ujú. mira a ver si ya se conectó. No, entonces voy a aprovechar, no mentiras. Pero no, lo que quiero decir es que si, digamos, como mamá, yo trato de aconsejarle en la mejor medida y así como decía ahorita el compañero, sí, obviamente todas estas clases le dan a uno herramientas muy importantes también para pues llevar su hogar y para poder aconsejar. Ujú. Entonces, no sé hasta qué punto realmente sí o no es importante, pero yo como mamá sí quiero saber cómo está mi hija en su hogar para Ujú. así mismo poderla aconsejar. Entonces, no sé hasta qué puntos es o no No, es. sí, yo cuando dije que, como dice el paso, o sea, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa. Cada quien forma su hogar. Eso no significa que se divorcien de los padres y que no haya ningún tipo de comunicación. Y, no, lo que significa es precisamente lo que tú preguntas, hasta dónde está el límite. Pero obviamente debe haber cercanía cuando uno quiere a los hijos, sobre todo cuando están recién casados, cuando uno va como está cercano en el sentido de que no está ahí con ellos, o sea, cada quien está en su casa, pero uno está pendiente de qué pasa, cómo va el tema, cómo va evolucionando, o sea, uno sí puede estar pendiente, obviamente, y puede también aconsejar, obviamente también puede hacerlo, pero una diferencia es que a veces esos consejos terminan volviéndose órdenes, ¿ya? Porque a veces empiezan con un consejo, pronto la chica, por un ejemplo, dice, tuve esta dificultad con mi esposo, y entonces la mamá dice, tienes que hacer esto y esto, y entonces de pronto empieza ya como a presionarla para que haga tal o cual cosa. O sobre todo cuando se quieren meter un poco en la educación de los hijos de ellos. O sea, el tema aquí es saber cuándo uno se está metiendo, lo que estamos hablando ahorita, en los roles de cada quien. O sea, yo puedo aconsejar, sí, puedo ser como un asesor, pero externo, pero sé cuál es el rol de papá, sé, si entiendo cuál es el rol de papá, cuál es el rol de la mamá, a pesar de que sea mi hija o mi hijo, yo no voy a pasarme por encima, vamos a decir, de las funciones de su cónyuge. O sea, debo entender hasta dónde yo tengo mis límites, si tengo claro cuáles son mis funciones como padre, vamos a decirlo así, sí, como padre. Entonces, ¿cómo se define hasta qué límite es eso? Bueno, precisamente hay cosas que ustedes pónganse a pensar solamente qué cosas no les gustaría que otra persona se metiera a decirles o cómo tienen que educar a sus hijos o cómo no. Hay gente que dice por qué a tus hijos no van a la iglesia, por un ejemplo, si esto no sé qué, o por qué ustedes no creen en Dios. Entonces, hay gente que se quiere meter así en la vida del otro, ¿cierto? De lo mismo, eso es invasión, eso es molesto.
De la misma forma, no nos gustaría a nosotros que nos invadan lo que son nuestras decisiones, lo que son nuestros valores, lo que son las decisiones del hogar de cada quien. Puede ser mi hija, puede ser mi hijo, pero ya no es mi hija solamente. Ahora mi hija está casada. Ahora mi hijo está casado. Ahora tengo otro hijo, ¿ya? O otra hija que viene siendo esa pareja que escogió mi hija o mi hijo para su vida. Entonces yo tengo que tener claro los límites y cómo lo puedo ir estableciendo. Pensemos, nos hagamos la pregunta, ¿qué cosas no me gustaría que hicieran conmigo? ¿Qué cosas no me gustaría que se metieran en la vida que es de mi hogar? Entonces, al hacer ese ejercicio, también podemos tratar de limitarnos al momento de no meterme a tal punto que ya no es un consejo, no es una ayuda, sino realmente un problema en la vida de esa otra pareja, ¿ya? Todo va a depender de diferentes casos y etapas de la vida, pero poniéndole sentido común, volvemos al punto, pensemos hasta dónde yo permito que una persona me dé consejos, o la mamá, por ejemplo, o la suegra, vamos a decirlo así, o el suegro, una cosa que da consejo y otra cosa que se mete y empieza a tomar la educación del niño como imponiéndose, ¿ves? Ya, en este tema de la vida no ajida, hay estudiantes, como siempre, ustedes lo saben, que tienen problemas con sus familias porque sus familias tienen otra religión, ¿ya? Entonces, imaginemos el escenario donde aquí tenemos una pareja no ajida, pero viene su mamá, que es bastante católica, y le dice, ven, el niño tiene que aprender a rezarle esto a la Virgen, el hijo, eso ya es intrometerse, ¿ves? Eso no es respetar los valores de ese hogar, ¿ves? Yo puedo ser, esa persona puede ser muy católica, muy lo que sea, pero no, o sea, yo no puedo intrometerme en esas cosas que son de mis hijos, ya, y eso es el tema, que a veces estas personas en su fanatismo no lo quieren entender. En este mundo de la Torá, la gente como que le incomoda lo que hace el otro. Dice, por qué no haces esto? ¿Por qué no vas a tal lugar? ¿Por qué no vas a Navidad? Como dicen ahí. Y la gente critica y habla, pero al final de cuentas, la gente puede decir lo que sea, pero el problema es cuando una persona pasó de comentar a tomarse atribuciones en un hogar que no es el de él. ¿Ya? Eso sí es un problema. Por eso hay que saber los límites. Ahora, acá me preguntan una cosa por el chat. Claudia. No sé si es Claudia la alumna que tengo en Massachusetts o si es Claudia la de Bogotá, que también me comentó que se iba a conectar. Dice acá, Rap, el diálogo en algunos casos es imposible. ¿Con la pareja es válido el divorcio? El divorcio, claro que sí, es algo que está, primero que sí, primero responde, ¿el divorcio se puede? Sí. De hecho está en la Torá y de hecho hay leyes en el Shulchan Aruch con respecto a el divorcio. O sea que el divorcio sí es algo permitido, obviamente. Pero este tema de que cuando no hay diálogo o cuando es imposible el diálogo, hay que buscar ayuda. Rebe ya lo dijo anteriormente. En la parte, si de pronto es Claudia la que de Bogotá, le aconsejo ver todas las clases que hay de este libro. Hemos hablado sobre el matrimonio y hablamos precisamente sobre el divorcio. Y una cosa que Rebe decía ahí, dice el maltrato o el abuso, dice Rebe, no debe ser tolerado de ninguna manera. O sea, tanto la mujer hacia el hombre o el hombre hacia la mujer. El abuso, dice Rebe, no debe ser tolerado de ninguna manera. Y dice, en ese caso hay que buscar ayuda, dice Rebe. ¿Qué significa a veces ayuda? Psicólogos, a veces el psicólogo puede remitir a un psiquiatra, etcétera, etcétera. Ya. A veces no es el simple consejo de un rabino, repito. En Israel hay rabinos que reciben capacitaciones de psicólogos y psiquiatras para poder atender a su comunidad. ¿Ya? Hay capacitación en Israel sobre el tema del homosexualismo también para ayudar a las comunidades. Entonces no piensen que el rabino saberlo todo. O sea, tiene que consultar a autoridades, ya sea a veces en genética, por ejemplo, el tema o el tema de médicos expertos en fecundación artificial y cosas así, porque hay cosas que hay que consultar. Entonces le toca a uno consultar, como a mí me pasó ahorita, que comentaba el caso de una persona que me consultaba algo, me tocó llamar a un abogado. ¿Ya? Entonces, a veces hay alumnos que yo los he remitido con un amigo que es judío y él es psicólogo. ¿Ya?
¿Por qué? Porque hay casos que en verdad yo no puedo hacer mucho, o sea, necesitan ellos un tipo de seguimiento y terapia y otras cosas. He aconsejado incluso temas de pareja, o sea, ¿cómo se llama eso? Terapias de pareja también con este psicólogo. Entonces, ¿qué significa? Que el divorcio, dice el Rebe, es lo último que se piensa. Es como la última puerta de emergencia, vamos a decirlo así. ¿Sí es posible? Sí. Pero el de que no haya comunicación, ya inmediatamente hay que buscar divorcio, no. Hay que buscar ayuda. Incluso a veces donde hay abuso, que es lo que estoy diciendo, y abuso me refiero, hay abusos que obviamente no pueden ser tolerados, son incluso penados por ley, pero me refiero, puede ser el abuso verbal o alguna cosa así. La persona tiene que buscar ayuda, no necesariamente tiene que divorciarse. A veces la persona entiende que esta persona es buena persona, solamente que hay cosas que a veces se le salen de manos y hay momentos que están bien, otros mal y pueden ir a buscar ayuda. ¿Ya? Y si después de todo esto, este ejercicio de buscar ayuda y todo esto no se logró nada, aún un psicólogo es bueno para hacer el divorcio de la mejor forma, sobre todo cuando hay hijos. Esto lo hablé con un psicólogo que es amigo mío y él me decía, es bueno aún para un divorcio tener un psicólogo, sobre todo para que el divorcio no sea algo traumático para los niños. ¿Ya? Entonces también hay terapias de divorcio, también terapias para ayudar a los niños o a los diferentes, tanto al cónyuge, o sea, la mujer o el hombre del hogar, para que no sea traumático. Entonces, si hay divorcio, sí, pero no es algo tan fácil y tampoco por el simple hecho de que la persona no hay buena comunicación, hay que divorciarse. Cada cosa hay que estudiarlo y por eso es que cada caso se tiene que consultar y se tiene que mirar cómo se ayuda. Dice acá, como suegra y mamá, trato de ser neutral, le digo a cada uno en trabajar en su debilidad y buscar el bienestar mutuo. Así es. Claudio de Bogotá. Entonces, sí, por favor, te voy a enviar al grupo que hicimos de Bogotá para que tengas toda la lista de las clases que hemos dado. Son bastantes clases de todo el libro. Vamos casi por la mitad para que las puedas ir viendo. ¿Ya? La señora Sori tiene la mano levantada. Adelante. Hola, Ra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está, señora Sori? Eh, Mire, Ra, yo le tengo una pregunta. Fíjese, em, digamos que yo decidí poner límites a mi mamá y mi suegra, por así decirlo, ¿no? Siempre son personas que se meten y meten y meten y meten y quieren, o sea, opinar y decidir, ¿no? O sea, porque ellas sí son influencivas, ¿no? O sea, así de que, y le conozco el área a cada una, que no lo voy a mencionar tan exacto, pero sí sé cuál es su problema de cada una, ¿no? Sí. Porque gracias a Shen y a las enseñanzas que usted nos ha dado, pude detectar exactamente cuál es el asunto, ¿no? En sí. Y creo que hasta analizó cuál es su desarrollo de la infancia y todo eso de ellas. Pero fíjese, Ram, que cuando nosotros decidimos venirnos para acá, pues ellos ya no pueden hacer nada. O yo dije, bueno, ya no van a poder hacer nada. Ya aquí el que me quiera mucho va a venir porque estoy bien lejos. Entonces, sucede que empiezan en el celular, Rabino. Y pero es que me boicoteaban a mí y a Fernando y nosotros nos reíamos y ya no contestábamos. Luego cuando yo dije, bueno, yo no voy a contestar nada, yo no voy a contestar nada, yo soy bien mulita, así como que muy, ¿cómo le diré? Muy parcial. Y creo que esa es otra área que ya le platicaré en persona, que he descubierto a través de mi hijo, un detalle que yo tengo, ¿no? Esa es otra cosa. Bueno, el caso es que yo tomé la decisión, Rabino, de que todo el sur, porque yo tenía ya amigos conocidos y todo, pero no me suman nada, no los necesito, ni me necesitan, ni me escriben, ni mucho menos, pues dije, bueno, voy a bloquear la mitad de gente allá para que mi mamá, mi suegra y todo no se sientan mal en WhatsApp, como si yo hubiera quitado el WhatsApp. Y el que quiera hablar conmigo, pues que me llame. O sea, si necesitan algo, yo no estoy enojada con nadie, yo bloqueé todo, ¿no? Entonces, y créame que he estado muy tranquila y todo bien, y mi marido, a él no le afecta que le manden un mensaje diario, 50, dice él, le pueden mandar 1000, yo nunca los hago. O sea, Fernando es una persona muy, muy centrada, ¿no? Y a él no le afecta. A mí emocionalmente sí podría yo, ¿cómo le diré? Responder de una mala manera ya tanto acoso, pero pues yo por eso hice eso.
sucede que pasan los meses y todo bien, de repente yo le llamo a mi mamá, ¿cómo estás? Bien, bueno, hasta ahí. Pero soy muy limitativa porque no me gusta la shonara y al momento que yo agarro una, o sea, con ella es para eso, entonces estoy bien, estás bien y bye, o sea, porque yo sé cuáles son las cosas, ¿no? Entonces, pasa que ahora Ramiro está acosando a mi hija. Aquí está ella escuchándome y hoy justamente me mandó un mensaje a mi hija y me dice, mamá, ya no sé qué hacer. Entonces yo le dije a ella, yo no sé qué decirte. O sea, yo le expliqué un poco parámetros, pero pues ya le dije yo, ahí con el rabino, a ver qué te aconseja, ¿no? Porque yo por mi parte le dije, tomé una decisión y le pido perdón a Hashem porque a veces digo, estoy mintiendo, me estoy negando, rabino. Y créame que lo hice así, porque sí llega el momento en que las personas podríamos perder el control por muy centrados que estemos en algo. Corremos muchos peligros. Yo así lo veo. Entonces, la verdad, Rabino, yo tomé esa decisión y estoy bastante bien en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, no es que no tenga el WhatsApp, sí lo tengo, pero no bloqueé nada más a ellos. O sea, bloqueé a toda la gente de allá para que no vieran que era a una persona o a dos. O sea, lo hice ¿cómo le digo? Para que no fueran a decir, porque luego mis primas, mis otros, van y dicen cosas, hacen cosas. Entonces yo dije, bueno, aquí estoy yo, nada más tengo contacto con usted, con los de aquí del grupo, si es que alguien necesitara algo, y mi esposo y mis 3 hijos. O sea, Y no, nada más. eso está bien, son cosas que hay que hacer. De hecho, también lo hemos hablado de alejarse o poner límites. Eso es importante. Lo aprendemos, por ejemplo, del, del- de Jerusalén. O sea, Jerusalén es una ciudad amurallada. Y si uno preguntaría, bueno, pero si es el pueblo de Israel y tenemos el Munán Hashem, ¿para qué poner murallas? Obviamente teníamos que protegernos. O sea, confiamos en Hashem, sí, pero también tenemos que ponernos nosotros mismos límites en aquellas cosas que queremos y apreciamos y uno no tiene por qué sentirse mal por eso. Vamos a darle la palabra a Jacob también y después a Edwin, muy brevemente. Y gracias, señora Sori, también por su comentario. Gracias, Ra. Sí. Aló, aló, Rap, muchas gracias por su clase, como todas están muy maravillosas. Ujú. Tenemos aquí una pequeña duda, ¿cómo hacer con niños ya preadolescentes? En el tanto de que tenemos entendido que el niño judío tiene una preparación para antes de llegar a Ujú. su edad en la que ya es mayor de edad. Ajá. Pero en el caso del Noajida, que no tiene no tiene los preceptos, vaya, Ujú. 613 para él, que sí aplican los 7 para él, ¿cómo es la preparación? Y aparte, ¿cómo llegar a dar esa preparación para que sea de manera efectiva y que no sea de manera tan rigurosa, pensando en el tanto de que tanto en la escuela como en cualquier lugar, pues Ujú. está plagado de gente que no es monoteísta? Entonces quisiera ver si me pudiera ayudar con ese Bueno, concepto. preparación en cuanto a ritual, digamos, como por ejemplo que lo hacemos nosotros, que al chico se le manda a preparar su parashá, la parashá de su nacimiento, que la lee, que se le llama un Sefer Torah y el día de su cumpleaños y se lee el Sefer Torah, él mismo lee la parashá. Obviamente nada de eso tiene que hacer y no puede leer un Sefer Torah si es un no judío, o sea, digamos, la parte ritual de lo que es el Bar Mitzvah, vamos a decirlo así, como esa celebración de la mayoría de edad no hay nada que hacer, o sea, en gimnasia no tiene nada que hacer. La preparación aquí valiosa es la educación, ya, lo que estamos hablando, o sea, cómo le preparo yo para la vida, ya, para que él cuando asuma su mayoría de edad, pues sepa, o por lo menos esté mejor capacitado para tomar decisiones, para no dejarse engañar a veces, o sea, para que tenga un poco, y sobre todo la confianza, porque al final de cuentas nosotros venimos haciendo la labor como de asesores también, es decir, ellos van a empezar a hacer su vida, pero va a haber un momento que tienen un acompañamiento de nosotros, nos preguntan a nosotros, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? En la preparación, el tema de la comunicación, o sea, se prepare, hay un buen proceso en el que se establezca una comunicación sólida entre los hijos y también
enseñarle todos estos valores de sus 7 leyes, o sea, lo que tienen que hacer. Ahora, si el niño dice no, o el joven dice, porque ya no es un niño, dice de pronto, ay, a mí no me gusta eso de las religiones. No importa. Ahí lo que decía Rebe, nosotros somos los padres. ¿Qué significa que somos padres? Somos unas personas más inteligentes, tenemos un recorrido, una experiencia. Por lo tanto, nosotros podemos enseñarles a ellos sin hablarle de religión. ¿Ya? ¿Cómo? Pues hablarle de valores, hablarle con la lógica. Y eso también es mucho de cómo uno conoce al hijo, cómo le puede llegar al hijo. Por eso el tema de estudiarlos también. Aquí hay que hacer, la palabra puede ser astuto, pero no vamos a decir astuto, vamos a decir sabios. Puede ser sabio uno, tiene que ser sabio uno para saber cómo, de acuerdo a las cualidades de cada hijo, qué es lo que le gusta y cómo yo puedo aprovecharme en el buen sentido de esas cosas que a él le gustan o esas cualidades que él tiene para conducirlo de una manera en que él mismo no se siente conducido. ¿Sí me entiende? O sea, él está aprendiendo, aprovechándome de lo que él le gusta o sus cualidades para irlo instruyendo en las cosas. Y si es una persona que no quiere nada con religión, porque de pronto ya conocieron todas estas leyes ya estando grandes, no, aún así hay otras cosas, volvemos al punto, que son racionales, muy importantes en las leyes no agidas. Por lo tanto, se puede abordar a una persona aún desde el aspecto racional. Entonces, esa puede ser la preparación que uno tiene que tener con los hijos desde el aspecto no ágido. ¿Ok? Gracias. Bueno, con mucho gusto. Edwin, muy rápidamente la preguntita, Edwin, discúlpame, que ya tengo que ocuparme en otra cosa. Adelante. ¿Me alcanza a escuchar? ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, sobre lo que hablaba usted ahora del tema de los padres o los familiares que están dentro de la idolatría y quieren como manipular la familia de uno que ya uno tiene. Eso me ha provocado, la verdad, muchas, no digamos que discordias, pero sí muchas discusiones con lo que son mis hermanos y mi mamá principalmente. Porque ellas son con el tema de que la Navidad y que el tema que la semana esta, aquella, que la otra. Entonces, acá, para esas fechas siempre quieren que mis hijas estén allá, ¿cierto? Y yo les he dicho, no les enseñen cosas que yo no les estoy enseñando, porque es que se trata de mis hijas, no de las de ustedes. Entonces empiezan, no, pero es que entonces ellas también son mi familia, porque son mis nietas, y yo, pero es que eso, en el primer paso de importancia son hijas mías. Sí. Entonces, eso entra como en una discordia con mi propia mamá y con mis propios hermanos, que a veces no sé cómo manejar eso, porque hasta yo me altero incluso hablando de ese tema con ellos, porque no me quieren entender mi punto, pero tampoco me quieren respetar aparte de eso. Entonces, a veces me cuesta como manejar esa situación y no sé cómo pues me recomendaría. Bueno, tengo entendido, tus hijas ya están grandecitas, ¿cierto? Tienen como, recuérdame los años, son adolescentes. Tiene 13 años, sí, yo con la mayor no tengo problemas. Eso, entonces, bueno, en esa edad es muy importante, o sea, ya aquí no podemos actuar como si fueran un niño, digamos, de protegerlo de las influencias externas. Ya son, ya un poquito, son preadolescentes, adolescentes, entonces ya, aquí la importancia de lo que decíamos hace un momento, darle a ellos unas bases para que ellos mismos no se dejen influenciar. ¿Ya? Aquí lo importante no es lo que tú hables con esas otras personas, sino cómo tú preparas a tu hija acá cuando la tienes cerca de ti. Ahora, si tu hija, como decíamos un momento, no es muy dada con el tema religioso, para ella le da lo mismo la Navidad o tiene cierta afinidad con la Navidad, aún eso se puede manejar con el tiempo. O sea, para mí, sinceramente te digo, para mí eso es menos grave a veces que otros aspectos que sí tienen que ver con valores morales y sociales. ¿Ya? Entonces, sobre todo, es importante formarlos en valores como persona, valores sociales. Y el tema de la idolatría puede que ellos más adelante pueden ir saliendo, sobre todo porque ya están grandes, ¿me entiendes? Pueden ir conociendo qué cosas son mentiras, pueden ir saliendo de eso. Pero aquí prima, desde mi punto de vista, prima mucho más lo que es la preparación en cuanto a los valores sociales, los valores que ellas deben tener como persona. Y obviamente, como ya están grandecitos, enseñarles, si es que ella de pronto puede decir que tu hija te diga, no, que a mí me gusta la Navidad, o me gusta esto que hace mi tía. Entonces, ahí hay un problema porque ya está grandecita, ya tú no tienes manera como influir en ella, pero
no te estreses tanto por eso. Lo más importante es que sean personas ejemplares. ¿Ya? Que sean personas ejemplares, que sean personas que se cuiden a sí mismas, chicas que sean mujeres ejemplares y que más adelante puedan ir precisamente ellos mismos desmintiendo esas mentiras de las religiones. Sí, por ejemplo, con mi hija mayor, ya pues, a pesar pues de que ella es adulta, ya tiene pues su relación, ahora está con el tema de que quiere estudiar Torah. Yo le regalé incluso un libro de Teilín, creo que yo le mostré incluso una foto de él, y está, y está pegándose un poquito más a eso. Bueno, no suelta del todo lo otro, pero al menos está tratando de apegarse más ya, como igual pues logré incluirla un poquito dentro de este mundo. Sí, Y eso como que también ha ayudado. Con la pequeñez ha sido un poco más dificultoso. Cada quien tiene su carácter diferente. Sí. No, bueno, Baruch Hashem, que Hashem te dé sabiduría para seguir guiando. La verdad es que eso se necesita ser muy sabio. ¿Y sabes qué te digo? Lo más importante ni siquiera solamente la sabiduría. La sabiduría es importante, sí, pero tiene que ser inteligente para saber, vamos a hacer así, va a sonar fea la palabra, para saber perfilar. ¿Cuál es el perfil de tu hija? O sea, ¿cómo es esta cualidad que ella tiene esta y cuál tiene esta otra cualidad? O sea, ¿cómo le puedo llegar a esta? ¿Qué cosas qué cosas le gustan a esta? ¿Qué cosas le llaman la atención? ¿O qué cosa es influenciable en este sentido? Entonces, tú tienes que conocer mucho a tu hija para empezar a buscar la manera de llegarle la mejor manera donde ella no se siente forzada, no se siente presionada. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago como rabino. En mis clases siempre voy tratando de conocer a las personas y cada quien tiene su proceso. Aquí hay varias personas, pero cada persona tiene un proceso muy diferente y a pesar de que estamos todos juntos aquí, cuando hablamos en privado son procesos y procesos de vida muy diferentes, consejos muy diferentes. Entonces, ¿eso de qué depende? Del tiempo que yo me tomo también de ir analizando a las personas en su proceso, ya, en sus dificultades que vienen. Es como el médico de cabecera, ¿no? Que ya le conoce a la persona. Entonces, eso fue muy importante, así que tiene que hacer uno. Y para terminar, dice acá, entonces los valores sociales y familiares están antes está ser mejores personas que los demás y es animar con la suegra, participan en esas cosas. ¿Qué me refiero con esto? Si ponemos valores sociales con respecto a las 7 leyes noajidas, ¿qué es más importante? Las 7 leyes. ¿Sí? ¿Quién dice más? Es que las 7 leyes lleva todo incluido, rabino, el ser buena persona y todo eso está en las 7 leyes, estudiándolas a profundidad. Ajá. Sí, ¿qué más? Pero lo más importante también es hacerles saber a los pequeños que solamente hay un Dios único. Sí, mire, lo que pasa es lo siguiente. Esto es como el médico. Si ponemos en la balanza, hay gente que de pronto hoy día se autoproclama y se ha identificado como Ben Noach o Bad Noach. Pero no necesariamente eso hace que sea un buen ser social, ¿sí me entienden? Que sea una buena persona. Está empezando un camino. Por eso no hay, y sobre todo esto lo aconsejaba yo también en el tema de búsqueda de pareja a chicas de las clases que me preguntaron por interno, me decía, pero es que por aquí no hay una comunidad no ajida, no conozco chicos no ajidas. Yo le dije, no te cierres a que tiene que ser no ajida, porque puede ser que te consigues un Ben Noach y te vas a dar una sorpresa desagradable. O puede pasar que te consiga una persona que no es idólatra, pero es una buena persona y te das la sorpresa agradable de que esa persona está dispuesta a aprender de las 7 leyes. Entonces, el punto es que en estas cosas hablando de personas, no hay un solo camino. ¿Entiendes? Cuando hablamos de personas, cada persona, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, cada alma es diferente. Por lo tanto, no puedo decir, no, 7 leyes o los valores sociales. Obviamente que si hablamos de las 7 leyes, pues fue lo que Hashem ordenó. Es el ideal, es un proceso de refinamiento. Las leyes no es la meta. Las leyes noajidas son en proceso, el comienzo de un proceso de refinamiento. Pero a veces encontramos personas que están reacias a las 7 leyes y no quieren nada saber de religión y no quieren religión y no quieren que hablen de Dios. Pero en la medida que yo empiezo a cambiarle conductas sociales,
puede que se crea un recipiente para poder entender las 7 leyes. ¿Se entiende? Entonces, no estoy diciendo que las 7 leyes sean menos importantes. Es lo ideal, eso es lo que Hashem dispuso. Pero hay personas que están en un punto tan bajo que tú no puedes llegarle inmediatamente a hablar de las 7 leyes. No quieren, ya, no quieren recibir eso. Yo he atendido personas aquí en mi casa, que aquí no estoy, está en mi oficina, personas que son cristianas, ¿ya? Y si yo pongo por encima las 7 leyes, digo, no te voy a atender. O sea, yo atiendo solamente personas que ya salen de la religión. Pero he atendido personas cristianas aquí porque a mí lo que me interesa es que es un ser humano. Y un ser humano que tiene dificultades de pareja, un ser humano que ya ni el pastor le ha podido ayudar, han ido donde brujos incluso y no saben qué hacer y llegan por aquí, ¿ya? ¿Y qué me interesa a mí? Me interesa compartirle un conocimiento de lo que es la vida. La Torá nos enseña sobre la vida. Si yo empiezo a abordarla como los cristianos fanáticos, ¿sabías que hay 7 leyes y tienes que dejar la idolatría y tienes que dejar de creer en Jesús porque no sé qué? Se va de aquí. ¿Se me entiende? Se va de aquí. Entonces, ahí está el punto de la astucia, o a decirlo de mejor manera, la sabiduría que aplica el médico para curar. Los rabinos somos médicos también, es decir, tratamos de ayudar a las personas, somos consejeros. Entonces, ahí está el punto. ¿Cómo abordo a la persona? No estoy diciendo que es más importante o menos importante, sino cómo le abordo. Hay personas, por ejemplo, en el caso poníamos el ejemplo en ese momento de una hija, que la hija es apática a la religión, pero si yo me enfoco solamente a la religión, a la religiosidad o a las 7 leyes, pues puede decir que el trabajo va a ser duro y casi que no sé ni qué hacer con esa hija. Pero me interesa que sea una buena hija, que sea una buena esposa, que sea una hija que se quiera a sí misma, que se respete, que tenga la capacidad de poder encontrar un buen hombre, no solamente por las emociones, y aspiro a que más adelante ella misma, porque ya está grande, empiece a conocer a Dios. ¿Ves? Por eso cada cosa es diferente y cada persona es diferente. Y dice acá, exacto, eso iba, pero si quiere por tiempo, les pongo mi punto por correo. Muchas gracias, Ravi, gracias a todos. José, te agradezco mucho, pero por correo no. Me gustaría que algún día abras el micrófono y lo puedas compartir aquí. ¿Oíste? Si es algo muy personal, obviamente sí, si es algo muy personal. Pero si es algo que puede aquí compartir y aprendemos de eso, mejor. ¿Oíste? Oh, sí, claro, Rab. Lo que pasa es Ok. que por la secreta tiene otra clase y por eso le dije mejor después, pero con mucho gusto sí lo hacemos así, ¿sale? Muchas gracias. Vale, Gracias. para la próxima te dejo hablar de primero. No, ¿qué Ok. pasó? Hay que aprender del maestro ya al final, pero muchas gracias. Sí, Listo, será. listo. Muy buena la pregunta, igual, mira todo lo que resultó. Baruch Hashem. Son consejos para ir enseñando a las personas que se acercan también. ¿Ok? Les dejo, por el momento, les deseo una bonito resto de día, una bonita tarde. Que Besat Hashem esta clase sirva para comenzar con fuerza toda la semana. Que Hashem permita que tengamos más sabiduría cada día para poder saber llegar a nuestros hijos, para poder incluso ayudar a aquellas personas que tal vez se acercan preguntando, porque no se necesita solamente saber conocimiento, sino también saber cómo llegar a las personas, y para eso es importante tomarse el tiempo de conocerlos. Entonces, que permita Hashem que cada persona tenga sabiduría para hacer todo lo mejor y llevar a cada persona a ser un buen Benigno. Chao a todos. Chao, Rab. Gracias. Hasta luego. Gracias, Rabino. Gracias, Rab. Chao.